reflexión y discernimiento, de renovación del compromiso y de celebración de nuestra fe en el acontecer del mundo obrero y del trabajo. Con la Iglesia discernimos desde el Evangelio los signos de los tiempos. Nos preguntamos cómo se anuncia y manifiesta la salvación de Dios en la realidad social que hoy vive el mundo del trabajo y qué es lo que está truncando su proyecto de fraternidad y justicia universal. Y nos preguntamos, ¿hay hoy día buenas noticias para las personas empobrecidas? Nuestro discernimiento nos debe ayudar a descubrir lo que en el actual contexto histórico, en las condiciones de vida y trabajo de tantas familias, existe como freno y ocultamiento del reino de Dios. La pobreza, agravada por la crisis actual y por la mercantilización y precarización del trabajo, es un signo de la negación de Dios porque niega a la persona humana. Las causas de la crisis económica que padecemos y las distintas políticas que desde hace años se vienen poniendo en marcha, por las reformas laborales, la reforma de las pensiones, las políticas de austeridad presupuestaria y de reducción en gastos sociales, la búsqueda de la competitividad a través de una devaluación de las condiciones de vida y trabajo de la ciudadanía, siguen ahondando en un modelo social profundamente inmoral y en una desigualdad estructural que sufre el mundo obrero y del trabajo, especialmente los más débiles, los parados, jóvenes, mujeres, inmigrantes, excluidos. Así se está negando el principio básico de humanidad que Juan Pablo II reclamaba en Toronto en 2004. Decía, las necesidades de los pobres deben tener preferencia sobre los derechos de los ricos, los derechos de los trabajadores sobre el incremento de los beneficios. Desde la experiencia de encuentro con Jesucristo resucitado, miramos la realidad con esperanza. En ella encontramos muchos signos que anuncian el reino de Dios y su justicia, en la vida de muchas mujeres y hombres del trabajo, en los jóvenes con sus ansias de justicia y de dignidad, sus experiencias de lucha y solidaridad, de organización y de cooperación, en el reclamo de otro mundo posible, en parroquias y comunidades cristianas enraizadas en barrios obreros ignorados, en el compromiso de muchos militantes obreros cristianos. Este 1 de mayo es también para nosotros un tiempo de acción evangelizadora y de compromiso transformador. Por eso, muchas y muchos de nosotros estaremos presentes en los actos y manifestaciones que en este día reclaman derechos sociales y laborales, porque entendemos que son un deber de justicia. Asimismo, la experiencia del amor de Dios en nosotros la queremos convertir en amor a nuestros hermanos, compañeros y compañeras del mundo obrero y del trabajo, al que pertenecemos. Un amor del que no podemos separar la lucha por la justicia. Proclamamos que hoy es tiempo de la caridad política, que se ha de plasmar en formas de vida personal y comunitaria que propongan y hagan visibles estilos de vida alternativos, austeros, sostenibles y solidarios. En compromiso en las organizaciones del mundo obrero, para que éstas coloquen en el centro de sus reivindicaciones y proyectos a los sectores más empobrecidos. En denuncia de las políticas que generan desigualdad y rompen la vida humana y el desarrollo del trabajo como principio de vida. En gestos que visualicen la preocupación por el mundo del trabajo en las planificaciones de nuestra Iglesia diocesana. En la difusión y fidelidad de los principios y orientaciones que la doctrina social de la Iglesia propone. Así ayudaremos a la sociedad a encontrar respuestas éticas a la actual crisis que vivimos. Esta acción y compromiso son fundamentales para ofrecer a Jesucristo como buena noticia a los empobrecidos del